¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa para compartir con todos ustedes especial esta noche, como siempre les digo, en este caso por varias cuestiones. Primero porque hay una honda preocupación en todo el Grupo Indalo, en quienes formamos parte de esta gran familia, en C5N, en Radio 10, por supuesto también aquellos que durante muchísimos años en la Argentina del expresidente Macri, podríamos decir que sufrimos una persecución en términos corporativos y probablemente para los accionistas de este grupo en términos personales también, porque ellos estuvieron ilegalmente presos, ilegalmente en prisión durante muchísimos meses, años. Y en ese contexto, la verdad yo le decía una honda preocupación, pero también, si usted quiere, algo de alivio. ¿Alivio por qué? Bueno, seguramente se va a enterar a lo largo del programa. Alivio porque muchas de las denuncias que se hacían sistemáticamente desde esta pantalla, hackeada en términos políticos, asfixiada en términos financieros, perseguida por esa corporación mediática, política y judicial, a la cual muchas veces hacíamos referencia, muchas veces hacíamos mención, y había ecos sordos que se perdían en medio de los pasillos judiciales, bueno, porque muchas de esas denuncias de a poco empiezan a tomar rigor. Y uno podía pensar, bueno, tenían rigor, sí, por supuesto, pero no tenían eco. Y quizás en este contexto, en gran medida, gracias al trabajo de la justicia, en gran medida también gracias a la inconsistencia de aquellos que permanentemente hostigaron, persiguieron a este grupo empresario. Bueno, gracias a esas inconsistencias que vamos a ir develando esta noche, uno podría pensar que eso también trae cierto alivio. Mire, muchas de las cuestiones que vamos a hablar comenzaron, y no va a ser sorpresa para usted, hace ya varios años. Comenzaron, uno podría pensar, sabemos que incluso hubo otros movimientos anteriores, pero para toda la sociedad en su conjunto, yo le decía, esa persecución mediático, política y judicial comenzó en el año 2016, con la publicación de esta nota que vamos a compartir con ustedes y que seguramente usted habrá visto muchísimas veces. Esta nota que publicó el periodista Hugo Alconada Amón, a ver, señor director, donde en el día de la fecha lo que muestra es justamente un conector, ¿no? Un conector, porque son las dos notas que vamos a compartir y que publicó las dos veces el periodista Hugo Alconada Amón. A ver si podemos ver la primera de ellas a la que estaba haciendo mención, que es la del año 2016. En 2016, en marzo de 2016, Hugo Alconada Amón publica esta nota en el diario La Nación, diario que hoy pertenece al expresidente Macri, pero que en aquel momento tenía otros accionistas, donde dice: Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones de pesos durante el kirchnerismo. Y esto deparó en una falsa teoría, la falsa teoría de que se estaba haciendo una defraudación al Estado. Digo falsa teoría porque lo que estaba puesto en juego allí era precisamente que se había ejecutado de una forma ilegal, en gran medida, toda la administración de carácter impositivo desde este grupo empresario. Y lo que ha demostrado, por lo menos hasta ahora, todo el proceso judicial que se está llevando adelante, es que en gran medida, si no toda, hubo una gran inconsistencia, por no llamarlo de otra manera, por no llamarlo intereses concentrados que buscaban permanentemente manipular lo que eran las pruebas vinculadas a esta investigación y sobre todo a las cosas que se habían montado, y esto se fue conociendo con el tiempo, verdaderos grupos de tareas, una organización de carácter ilegal que funcionaba, y creo yo que ya no funciona, pero uno podría preguntárselo, en distintas dependencias del Estado, en distintas agencias del Estado. Es decir, que todo esto se iba llevando adelante de una forma totalmente ilegal y, sin embargo, a la luz del día. Yo le hacía referencia a esa nota del año 2016, ahora le hago referencia a esta nota que fue publicada en el día de la fecha, también en el mismo medio, curiosamente, en el diario La Nación, por el periodista Hugo Alconada Amón, y que lo que dice es: la AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Báez. Y adentro de esa nota
Uno puede leer distintas cuestiones, dice las represalias llegaron a extremos humillantes. Lo que describe es el desplazamiento, se supone, de algunos funcionarios dentro de la AFIP. Hace una conexión con a quienes se supone que estaban investigando. Pongo investigando entre comillas, él no lo pone. Yo lo pongo porque hoy lo que está en discusión y lo que está en investigación es precisamente eso, y porque probablemente la justicia se expida muy pronto sobre si realmente se estaba investigando. Y ahí hace mención a uno de los referentes de aquella AFIP, que es Jaime Mesikovsky, pero hay muchos otros. Es la AFIP de Alberto Abad, es la AFIP también de Leandro Cuccioli, de muchos otros referentes que funcionaban allí y que claramente, por lo menos por lo que va dejando, y lo vamos a charlar con el doctor Veralli en instantes nada más, lo que va dejando el proceso judicial, uno podría pensar que manipulaban lo que era la información que la propia AFIP proveía para llevar adelante lo que eran las denuncias. Usted se preguntará, bueno, ¿en qué está todo esto? Mire, hay un gran camino, hay, yo diría, un puente entre aquella nota del año 2016 y esta que usted ve aquí. Pero lo más notable, lo más relevante, es que esta nota, que se fue publicada en el día de hoy, por un lado preocupa porque sigue, uno podría pensar, los mismos mecanismos de persecución, los mismos mecanismos de manipulación de la información, hace y traza prácticamente una defensa totalmente cerrada en términos del accionar de algunos referentes de aquella AFIP, donde uno podría pensar, bueno, es realmente una defensa de carácter corporativo. Y la pregunta que hay detrás es, ¿de qué se defiende Hugo Alconada Amón? ¿De qué se defiende o qué intereses está defendiendo en este momento? No tiene que ver con el periodista en sí, tiene que ver con los intereses que están concentrados justamente allí, que se cruzan una y otra vez y que daría la sensación por lo menos de que siguen totalmente vigentes parte de lo que ha sido esa persecución, que buscó hackear al grupo Indalo, que buscó dejarlo prácticamente sin recursos, que buscó en definitiva lo que fue el origen, la primera de las peticiones del expresidente Macri, cuando se reunió con Cristóbal López allá a fines del año 2015, y donde le pidió que pusiese a disposición sus medios, ¿para qué? Para poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue el primer objetivo. Como Cristóbal López dijo que no, lógicamente, a partir de allí hubo otras menciones, la famosa guerra nuclear declarada por Fabián Pepín Rodríguez Simón a todo el grupo. ¿Le recuerda? ¿Lo recuerda Fabián Pepín Rodríguez Simón? Se cumplió un año esta semana de que está prófugo del país y la justicia reclamándolo. Entonces yo decía, hay cierto alivio, ¿sabe por qué? Porque los conectores, incluso del programa del día de hoy, tienen que ver con esto. Vamos a hablar de la deuda fastuosa, fenomenal, y de la entrega permanente de la soberanía de la Argentina a los principales capitales internacionales, porque el Fondo Monetario no es ni más ni menos que eso, donde uno podría pensar que el objetivo fue, en última instancia, ese, y que en el medio, por supuesto, les quedaba cómodo hackear al grupo Indalo, poner presos de forma ilegal a sus accionistas, tratar directamente de cerrar los medios como C5N, como Radio 10, que claramente no eran de la línea del expresidente Macri, que al mismo tiempo se repitieron un montón de mecanismos que también tuvieron lugar luego, como fue tratar de quedarse con empresas, ¿no? Esto que fue muy notable en la causa de los cuadernos también y que fue denunciado en repetidas oportunidades. Y en última instancia lo que yo le decía, ¿no? La pregunta, la gran pregunta, si mucho de todo eso no fue finalmente para tratar de imponer algo en lo cual el macrismo fue totalmente exitoso, como es que hoy dependemos del Fondo Monetario Internacional y que durante muchísimo tiempo de aquí en adelante va a ser el propio Fondo Monetario Internacional el que va a tomar las decisiones de carácter económico y social en la Argentina, que va a haber que darle cuentas al Fondo Monetario Internacional de cada cosa, de cada paso que hagan los gobiernos de aquí en adelante. Entonces, en ese punto fue exitoso el macrismo. Cuando repasamos algunos detalles, yo quiero, y claramente digo, hay una cuestión de carácter burocrático en el medio, a usted no tiene por qué importarle todo esto que le estoy contando, pero ¿sabe qué? La justicia es el garante de los derechos que tenemos los argentinos. Y al mismo tiempo uno podría preguntarse si esa especie de andamiaje que claramente se montó, ilegal, no tiene reminiscencias a otras etapas oscuras de la Argentina. Creo que los últimos 4 años del expresidente Macri han sido parte de esos capítulos oscuros en la República Argentina. A ver, señor director, si podemos sumar más información, porque a mí me parece importante.
que quede en claro esta historia de una persecución que estamos consignando allí, los referentes, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, ¿no? Y lo que ha sido el montaje de este verdadero grupo de tareas que, como yo le decía, ha utilizado también no solamente a la AFIP, sino además otras cuestiones relacionadas con la Unidad de Información Financiera, la UIF, con la Oficina Anticorrupción, también con lo que era un montaje ilegal en términos de la inteligencia y el espionaje que se hizo. Pero claro, en medio del juicio, cuando apareció la pericia oficial por parte de los contadores de la Corte Suprema, lo que había era que cotejar aquello que había publicado inicialmente Hugo Alconada Amón, los 8.000 millones de pesos supuestamente que el Grupo Indalo, a través de Oil Combustibles, le debía al fisco y no le había pagado, con lo que era la realidad que se denunciaba desde este piso, desde C5N, y que decíamos que claramente lo que había era una intencionalidad de carácter político, pero que también buscaba un golpe mortal, yo diría, un golpe fáctico a lo que eran no solamente las finanzas del grupo, sino además el ejercicio del periodismo libre que se hacía desde esta pantalla. Entonces ahora sí, señor director, a ver, porque las inconsistencias que marcó dentro del juicio esta pericia oficial, realmente digo, ahora las vamos a charlar con el doctor Beraldi. Jamás existió la cifra de 8.000 millones de pesos que figura en la instrucción a cargo de Julián Ercolini. Al 10 de diciembre del 2015, toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por parte de la AFIP. Los planes especiales otorgados a Oil Combustibles tenían financiados 2.200 millones de pesos, de los cuales 1.600 millones de pesos ya habían sido cancelados. Pero hay muchísimo más, porque el escándalo es enorme y daría la sensación de que la impunidad todavía sigue siendo muy grande. Desde el inicio de las actividades hasta que se pidió el concurso de los acreedores de Oil Combustibles, porque por supuesto el grupo y la empresa Oil Combustibles terminó hackeada en términos financieros, se habían pagado, mire la cifra, 7.175 millones de pesos. Por el resto de los planes que se pagaron, más de 5.333 millones de pesos de capital y otros 1.841 millones de pesos de intereses por la financiación. No hubo quita en ningún plan de capital ni merma de intereses y Oil Combustibles demostró la pérdida de sus balances durante años 2013, 2014 y 2015 porque con eso, bueno, podía adherir a los determinados planes de pago. Es el mismo lapso, bueno, decíamos allí, a propósito de lo que era el TOF 3, que determinó justamente esto. Los expertos señalan que fueron resoluciones, atención con esto, del ex titular de la AFIP, Alberto Abad, las que hicieron caer los planes de pago, porque claro, como todo estaba regularizado, como todo era legal, había que ejecutar de forma ilegal. Y la forma legal de hacerlo era cambiar las normativas permanentemente. ¿Para qué? Para pegarle de lleno en las finanzas del Grupo Indalo y de Oil Combustibles. Fue Abad el que anula administrativamente los dos planes del artículo 32 que todavía estaban vigentes en lo legal, aunque caductos. A consecuencia de esas resoluciones de Abad, la deuda total recalculada tras las nulidades ascendía a 5.933 millones de pesos. Bueno, uno podría repasar varias cuestiones, sobre todo, y seguramente usted ya lo ha visto, lo vamos a ver a lo largo del programa, cuando el periodista Hugo Alconada Amón fue citado y se lo interrogó el doctor Beraldi, y las respuestas eran no sé, no sé. La verdad, usted seguramente ya lo vio, tampoco tiene sentido mostrarlo nuevamente, porque quizás lo que más sorprende, para cerrar, para terminar este comentario, lo que más sorprende es, en gran medida, la impunidad con la cual se manejan algunos. Y esto lo marcó muy bien el accionista del Grupo Indalo, uno de los accionistas, como es Cristóbal López, en el día de hoy, cuando, en función de ese artículo que yo le mostraba y que hoy publicó el diario La Nación, lo que dice Cristóbal López es lo siguiente: la nota de hoy, de Hugo Alconada Amón, es la demostración más fehaciente de lo que denunciamos durante años, que en la AFIP funcionaba un grupo de tareas designado para perseguir a quienes pensaban distinto durante el gobierno
del expresidente Mauricio Macri. Por supuesto que hay más, y a mí me parece muy importante repasarlos todos, y ahora le voy a decir por qué. Es tanta la desesperación porque se sepa la verdad que Hugo Alconada Amón tuvo que desenmascarar a su fuente. Esto lo mencionábamos recién, Jaime Mesikovsky, quien le filtraba informes parciales y tergiversados para que Alconada publique. Hay algunas otras consideraciones, operaciones que luego no pudieron defender durante el juicio, y de esto estábamos hablando, pero cumplieron su objetivo, perseguirnos durante 4 años a través de un operativo encabezado por Alberto Abad, Carlos Bo, Néstor Sosa, Leandro Cuccioli y Juan Carlos Santos, entre otros. Tenemos uno más. Todo esto está siendo investigado por la justicia y es lo que pone tan nervioso a Hugo Alconada Amón y a sus fuentes, ¿no? Pero a no confundir, dice Cristóbal López, a Hugo Alconada Amón no lo engañaron. Fue parte de la persecución contra un medio de prensa y esto es lo que lo tiene tan nervioso. Cuando hizo referencia a los 8.000 millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que estaba volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente Oil Combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. En sus artículos usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. Bueno, muy bien, son muchos los temas que vamos a tratar esta noche. Yo creo que hay un conector, se lo propongo como lectura para este programa, entre esto que estábamos viendo y la imposición, primero, de un plan económico que barrió en gran medida con las posibilidades de las grandes mayorías en la Argentina de integrarse en los sistemas económicos y sociales y que fue impuesto por el expresidente Macri. Yo creo que hay un conector allí y que en segunda instancia también hubo una entrega en términos soberanos del país y hubo una búsqueda de que eso sucediese, como está sucediendo en este momento, a partir de la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional, que fue utilizada para repagarle a los principales fondos de inversión que habían llegado hasta la Argentina, obviamente propiciado por una tasa de interés totalmente ridícula que ofrecía el gobierno del expresidente Macri. Esa es la hipótesis del programa, esa es la hipótesis que le ofrezco para hacer una lectura de todo, inclusive, si usted quiere, del procesamiento del expresidente Macri esta semana vinculado al espionaje ilegal realizado para los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, que ahí también hay un elemento. Fíjese cómo todo uno puede tratar de establecer determinado tipo de vinculaciones. Esto con la deuda y con el espionaje ilegal. Se hizo espionaje también porque parte de la investigación en el marco de Oil Combustibles y de esto que estábamos comentando se desprende y se va directamente al espionaje ilegal, porque se hacía espionaje contra los accionistas del grupo Indalo, cuando estos estaban presos de forma ilegal. Es decir que la verdad es que uno podría hacer un listado realmente de las irregularidades que tuvieron lugar. Vamos a plantear el programa en una primera parte para tratar de indagar en esto y después nos vamos a meter de lleno en otras cuestiones que también hacen a la realidad de la República Argentina. Ya presento a quienes están hoy en esta mesa de trabajo. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Julián?
Te escuchaba, ¿no? Con respecto a la cantidad de causas que tienen que ver con el espionaje legal, el armado de causas, la extorsión y el grupo de tareas que había en la AFIP. Y la verdad que hay que hacer una conexión entre el neoliberalismo, la imposición de un sistema económico para pocos que va a avasallar los derechos de la mayoría y lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Por el tema del grupo de tareas. Antes se utilizaban desde el Estado en un gobierno dictatorial. Hoy en día, o en el gobierno de Mauricio Macri, estuvo dentro de la estructura estatal. Bueno, es importante esa definición. Vamos a seguir analizándolo, por supuesto, porque es parte de este programa. Úrsula Vargas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo está, Julián? ¿Es Vargas o es Vargas? Sí. Vargas. Está bien, yo ya te llamaba de cualquier manera. No, sí, yo he sido Juan para vos, así que tengo ese margen. Bueno, Eduardo Bussi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy atento a este programa porque lo que se va a tratar es la esencia, es una cuestión esencial del modo de operar del poder que, digamos, cualquier cosa que se le ponga enfrente o que opine distinto debe ser exterminado. No me gusta la palabra exterminado igual, pero Eduardo, ¿no te vas a salvar de hablar de los precios de la carne, de los alimentos? Con mucho gusto. De qué está pasando ahí. Con mucho gusto. Y sobre todo de la cuestión, algo que se repite permanentemente, que es que se llevan adelante operativos que terminan con, uno podría pensar la ratificación de que una parte de lo que se exporta en términos de grano se va por la canaleta, digamos. Sí, hermano. ¿Esto es así? Sí, hermano, absolutamente es así. Y ahí está la plata. Ahora está la misión allá en Washington, están viendo, el Fondo Monetario te pide ajuste, qué sé yo. Y acá lo que sobra es plata. Lo que sobra es plata, el asunto es quién se la queda. Así que parte de lo que vamos a prometerle al fondo, podríamos decirle, mirá, si el fondo podría pedirnos controlen mejor las fronteras. Controlemos. Y con eso ya tienen más dólares. Sobra. Julián. Bien. Bueno, a mi izquierda está Natalia Salvo, a la izquierda de Natalia Salvo, porque esto fue totalmente premeditado, está Miriam Bregman y la saludamos esta noche. Miriam. Está muy buena descripción. Está bien. Digo, yo quedo acá como una especie de centro. El señor Bussi está allá, está a la derecha. Pero, no sé si con yo no sé qué hago acá tampoco. Pero para los que nos están mirando, el que está a la izquierda soy yo acá. Sí, por supuesto. Está muy bien, está muy bien. Las posiciones son una cuestión de estructura también, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Miriam? Bien, muy bien. Bueno, qué gusto tenerte con nosotros. Vamos a hablar creo yo, de cuestiones que son muy sensibles, ¿no? Para todos los argentinos. Yo creo varios elementos que vos has venido denunciando de una forma muy fuerte y muy contundente. Y también, hay una agenda un poquito más importante vinculada con la realidad socioeconómica del país, así que vamos a hablar de eso también. Voy a presentarlo ahora al doctor Carlos Beraldi, que está con nosotros esta noche. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, yo hacía una especie de presentación, por supuesto muy desprolija, de lo que seguramente usted le va a dar un marco. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué le pareció hoy el artículo de Hugo Alconada Mon y qué sentimientos le trajo? Mire, la verdad que no me sorprende el artículo porque es el inicio de una acción que se va a desarrollar desde ahora hasta el 16 de diciembre, que es cuando el Tribunal Oral dicte la sentencia, tratando de presentar ante la opinión pública una realidad totalmente distorsionada para ir condicionando la tarea de los jueces. Me pareció muy importante lo que dijo Bussi recién. Aquí hay una matriz que se ha instalado en ciertos sectores de poder, en donde lo que se trata de hacer es que las decisiones siempre las tomen ellos. Es decir, que cuando se define una política económica no la define el presidente de la nación, sino la definen los grupos económicos. Cuando se sanciona una ley, bueno, aparecen los lobbies. Pero cuando tiene que resolver la justicia pasa exactamente lo mismo. Es decir, ellos se han expropiado, se han apoderado del poder de decisión de cada uno de los sectores del poder del Estado. Y entonces quieren ser ellos los que definan si una persona es culpable o inocente. Mire, acá hay una cosa muy importante y es que nosotros no estamos aquí en la televisión haciendo la defensa particular de nadie. Esa defensa yo la hice donde tenía que hacerla, que era ante el tribunal. Bueno, aquí lo que quiero es que la gente se entere de lo que está pasando y de lo que afecta al sistema democrático. Porque, como dice la mafia, y acá hay una mafia, no es personal.
Acá es una cuestión de negocios. Ese proceso judicial que armó la AFIP, tenía, además de, digamos, cuestiones de rivalidades, era quedarse con estos medios de comunicación. El objeto que tuvo ese juicio era que no existan medios de comunicación que den una opinión distinta a la que ellos marcan. Y esto es lo que fue acreditándose, no solamente en el juicio de Oil Combustibles, sino en las demás causas que se fueron abriendo, como por ejemplo la de la mesa judicial, o también la querella que estamos llevando adelante en el juzgado de Servini de Cubría. Hay varias cuestiones que usted mencionaba recién, ¿no? Esa estructura que usted marca, esa especie de matriz de carácter ilegal, ¿sigue teniendo vigencia en la Argentina? Y sobre todo en su parte mediática, ¿usted lo que ve es que hoy lo que hubo es prácticamente una especie de apriete proyectado hacia adelante? Mire, yo pienso que es un apriete que recién empieza y que se va a ir intensificando con los días siguientes. Esta nota seguramente mañana va a rebotar en otros medios de comunicación y a medida que nos vayamos acercando al día 16, bueno, esto va a ser cada vez más contundente para hacer creer que si los jueces resuelven lo que corresponde, y que en este caso es la absolución porque nunca hubo delito, bueno, entonces se los pueda presentar como que son jueces corruptos, que son jueces que no aplican la ley y que en definitiva lo que están fallando es a favor de la impunidad. Este es el escenario que montan. Usted hizo una muy buena introducción, por eso casi me deja sin comentarios. No. Pero quiero agregar algunas cosas. Mire, lo primero es que el artículo que usted mencionó del año 2016 no fue el primero. Alconadamón había hecho exactamente el mismo artículo en el año 2013. Ese artículo del 2013 denunciaba que este grupo económico, una de sus empresas, no pagaba los impuestos y que con eso se financiaban sus propias actividades. Ese artículo del año 2013 inmediatamente siguió el modus operandi. Aparece en los medios de comunicación, Elisa Carrió toma el artículo, va a la justicia, lo lleva a Comodoro Pi y ahí lo empiezan a investigar. ¿Qué pasó? En ese momento no tenían ellos el poder de coerción sobre los jueces. Hubo una investigación independiente y en esa investigación independiente se terminó resolviendo que lo que Alconadamón había publicado y lo que Carrió denunciaba no constituía delito. Esto es, digamos, es categórico. Sí. Pero aparte, ¿quiénes eran los funcionarios que intervinieron? Un juez que se llama Ramos y un fiscal que se llama Rívolo, que creo que nadie puede sospechar ni que es kirchnerista ni que tiene ningún tipo de vinculación con el grupo Indalo. 3 años después, en el año 2016, Alconadamón hace exactamente el mismo artículo. Es exacto. ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo. Elisa Carrió toma el artículo, va a la justicia. Pero ya en ese momento tenían una mesa judicial. Y entonces, lo que había la justicia determinado en el año 2014, 2013, de que no había delito, ahora sí se convirtió en delito. ¿Por qué? Porque había cambiado el gobierno. Presionaron sobre la justicia y entonces esta causa comenzó a evolucionar. Lo importante, y por eso están nerviosos, es que en el juicio se mostró que lo que Alconadamón había publicado en realidad era una investigación ilegítima que la AFIP había empezado 3 meses antes. Prácticamente, cuando asume Alberto Abad, se constituye el grupo de tareas. Traen gente de distintos lugares, todas vinculadas con Elisa Carrió, y empiezan a hacer una, comillas, investigación. En realidad no investigaban nada, empezaron a fabricar pruebas. Y con esas pruebas que empezaron a fabricar, dijeron, bueno, ahora avanzamos. Y eso se probó en el juicio. Miren, un dato. El abogado que presentó la denuncia por parte de la AFIP es un abogado que lo habían traído 3 días antes desde otro lugar. ¿Y qué hizo ese abogado? Cuando le preguntamos, dice, ¿pero usted estudió el caso de Oil Combustibles? Dice, no, yo me enteré esa mañana. Yo fui a la AFIP, me citaron un lunes, me enseñaron que había un problema con Oil Combustible y yo firmé una denuncia. Denuncia que tiene 30 páginas y que para hacerla tendría que haber leído
400 folios de documentación. O sea, todo era una operación. Apareció otro funcionario de la AFIP que también vino a declarar al juicio, que se llama Carlos Boy, que mencionaba Cristóbal López en su tuit, en donde puso al descubierto que la investigación había empezado en diciembre y que lo habían mandado para ver de qué manera se podía probar que acá había alguna irregularidad. Y no la encontró. ¿Y qué era lo que él quería hacer? Quería mostrar, y esto lo dijeron en el juicio, que la plata se la había llevado Cristina. Es decir, eso es lo que querían. Fíjense cómo vinculan, como bien ustedes dicen, vinculan todas las cosas una con otra. Y así fue desarrollándose la investigación. Pero los mismos funcionarios de la AFIP que habían propuesto los fiscales fueron los que vinieron al juicio y empezaron a reconstruir paso por paso cómo había sido la persecución ilegal. Claro, hay como 50 testimonios, ¿no? Por lo menos. Mire, declararon casi 40 personas. Sí. De esas 40 personas, 30 eran de la Fiscalía. Nosotros habíamos propuesto mucha prueba, pero entendieron que no era relevante o pertinente. No importa, en esas condiciones nosotros nos defendimos. Y la defensa, lo digo con total objetividad, fue tan exitosa, que hasta los mismos jueces se han sorprendido. Los mismos jueces vieron que cuando se le preguntaba a los testigos que habían declarado una cosa en la instrucción, ahora venían y decían algo totalmente distinto. Lo del testimonio de Alconada, en realidad es algo que se ve en la televisión, pero si uno ve los otros 38 testigos, es todavía más contundente. Apareció un testigo, puedo mencionarles muchos, que era uno de los funcionarios de la AFIP, que fue, digamos, la persona que Abad eligió para construir la prueba de cargo, que eran unas auditorías. Se llama Sosa. Sosa declaró durante 3 jornadas, cada jornada duraba más o menos 4 o 5 horas. ¿Qué dijo Sosa? Dice, la verdad yo no sé por qué estoy acá, no sé ni por qué me han citado como testigo si yo no hice nada. Ahora, doctor, usted menciona obviamente a las personas que participaron en forma testimonial del juicio. Lo que uno podría pensar también allí es si hay o no hay responsabilidad, y claramente la hay, de quienes conducían la AFIP. Por ejemplo, Alberto Abad, que se le preguntaba sobre este tema. Fíjense lo que respondía. Este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago. Yo voy a objetar el segundo periodo. El segundo vamos a dejarlo. La reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la AFIP o durante la gestión de Ricardo Echegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC. No sé. No lo sabe. Bien, mi pregunta básica es, para no empezar a repetir, es sobre la situación fiscal de Oil Combustibles. ¿Va a contestar alguna pregunta o no? No. Bueno, entonces no va a contestar preguntas sobre Oil Combustibles. No. Bueno, yo decía recién, Alberto Abad, ustedes veían allí la contundencia de, lo digo irónicamente, ¿no? de todo lo que puede aportar Abad a esta causa, pero además había, y quizás esto es lo que marcaba el doctor Beraldi muy bien, había otras personas, se utilizaba una parte de una estructura, en este caso de la AFIP, pero también se utilizaban otras agencias estatales, como por ejemplo la AFI, como por ejemplo la UIF, como también la Oficina Anticorrupción. No. Y es parte. La Dirección Nacional de Migraciones, el Servicio Penitenciario Federal. Exactamente. Sí, todo el aparato, ¿no?, estatal puesto al servicio del expresidente Mauricio Macri para, ¿no?, ir marcando qué puede hacer cada uno, y si obviamente se chocaba de cara con un medio de comunicación no afina a lo que pensaba el expresidente, bueno, llevárselo puesto. Lo que marca también la importancia, ¿no?, de los medios y de que haya una regulación en los medios nuevamente. Lamentablemente por DNU la ley que teníamos la derogó también el expresidente Mauricio Macri. Claro, lo preocupante, creo yo, y hay que volver a esto todo el tiempo, es
que esto no puede volver a pasar en la República Argentina. Sí, la no acá repetición. No se puede volver a esta instancia. Pero sabés que hay algo muy importante y que lo remarcó el doctor Beraldi recién, que es el concepto de justicia paralela que se instala en los medios. Y por eso necesitaban los medios de comunicación que no resultaban afines o que sabían que no iban obsecuentemente a obedecer a Mauricio Macri. Porque en la persecución judicial, el dispositivo de los medios de comunicación para dar el honor o la transparencia o lo que sea de una figura política que le resultaba adversa obviamente a Mauricio Macri fue fundamental. Entonces la justicia paralela, la justicia divorciada del expediente, la justicia mediática es la que se contrapone a lo que acabamos de ver, a las respuestas contundentes del no saber del periodista o de los titulares de la agencia de la FIP. Bueno, lo quiero presentar al doctor Carlos Rosangi, que está con nosotros también esta noche y que, bueno, un poco la propuesta es siempre pensarlo, sobre todo proyectándolo hacia adelante y también llevándolo hacia atrás. ¿De dónde vienen estos mecanismos? Uno puede reconocer una línea histórica con respecto a esto que ha pasado en la República Argentina. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Sí, no cabe ninguna duda, ustedes lo acaban de plantear. Por supuesto, la conexión es la dictadura genocida. El motivo es el plan económico, es el mismo. Y lo que ha cambiado es la metodología. Es decir, en aquella época era secuestro, tortura, desaparición y muerte. Y hoy el plan Cóndor II es una metodología distinta de manipulación, que es la que ustedes están describiendo. Y yo vos hablabas de conectores, una propuesta, si se quiere, cinematográfica. Poner una cámara, en el caso hoy, y alejarla, a ver qué encontramos. Y vamos a encontrar esos conectores, no solo con la dictadura genocida, sino conectores mucho más amplios. El doctor Beraldi hablaba recién de Alconada Amón y lo llevaba al año 2013. Estamos hablando del gobierno anterior al de Mauricio Macri. A mí en lo personal me consta, porque este hombre es un personaje siniestro de la República Argentina, siniestro del periodismo y de otros ámbitos, que venía haciendo operaciones con anterioridad al año 2013. Y esto lo digo porque me consta. Por lo tanto, esas operaciones se hacían en el gobierno anterior al de Mauricio Macri porque abrían el camino al gobierno de Mauricio Macri. Por eso la importancia de alejar la cámara para poder ver todas esas cosas y sobre todo hacerse preguntas. ¿Cómo puede ser que un hombre como Alconada Amón no pague? Estamos hablando del cinismo, o Alberto Abad, o sea, lo estamos observando eso. Y la razón es, en el caso de Alconada Amón y otros personajes, es porque su blindaje, que hay que estudiarlo y que la cámara alejada nos permitiría también, trasciende incluso al diario La Nación, porque uno cree que su blindaje termina en el diario La Nación y no es así. Y creo que llega el momento de empezar a verlo en perspectiva y eso nos permitiría, primero, en la medida de lo posible y algún día, tener causas más amplias. No solo causas aisladas, porque en este caso las víctimas concretas ya sabemos, es intransferible el dolor que han vivido, son tragedias personales, pero enmarcadas en tragedias mayores, que afectan a todo el país, afectan a toda la comunidad y sobre todo a la gente más vulnerable. Entonces no puede ser que no se pague, más allá de, por supuesto, la inocencia que no tengo duda que va a ser declarada. Quiero preguntarle también a Miriam Bregman, que está con nosotros esta noche. Yo no sé si querés establecer algún tipo de análisis de esto que estamos charlando. No, me parece que me llamó mucho la atención algo que con claridad dijo el doctor Beraldi, que dijo un mismo hecho en 2013 fue juzgado y tuvo un resultado, 3 años después se denuncia lo mismo y tiene otro resultado. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Vos sabés que nosotros del Frente de Izquierda insistimos mucho en este punto. Es llamativo, venimos de una campaña electoral larguísima, no se discutió la justicia. No existe como discusión. No fue Vos podés parte de la tener temática. lo que quieras, una opinión a favor, en contra de esta causa, de cualquier otra, pero no se discute la justicia en campaña electoral. Es algo raro. No se discutió el FMI, se empezó a discutir después, ¿no? La noche de las elecciones, después hablemoslo. Pero no se discutió la justicia. Entonces nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una postura muy clara, que es que los juicios tienen que ser por jurados populares. Vos podés operar los medios, podés operar lo que quieras, pero la mirada popular en esas causas, sobre todo las más conflictivas, las que tienen que ver con el poder o con relaciones de poder, etcétera, etcétera, no podés evitar la mirada popular. ¿Por qué los jueces se tienen que seguir eligiendo por medio de componendas que si vos pones entonces yo pongo el otro y a cambio te lo canjeo por un puesto a la Defensoría General? Eso no puede ser más. Tiene que haber elección popular de los jueces, elección de los fiscales. ¿Por qué tiene que seguir siendo una casta que se autorreproduce a sí misma? Yo voy bastante a Comodoro Pi.
el que no es primo del tío del hermano, es algo, un círculo cerrado. Acá está el doctor Rosansky, te lo puede decir en la causa de los genocidas. Esa relación donde los únicos que no teníamos nada que ver éramos los defensores de las víctimas, pero vos ves una relación profunda entre el Poder Judicial y cuanto más, más arriba te vas, también con todos los que defiendan a los genocidas. Entonces me parece a mí que es un tema profundo y que no se debate. Me preocupa muchísimo al revés el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo de que el Procurador General dure 5 años. Entonces que el gobierno de Mauricio Macri se ponía un procurador general y sus 4 años de mandato estaban cubiertos por alguien puestos por él. Me parece que no, que hay que salir del mal mayor, mal menor en la justicia. Hay que discutir de fondo qué es lo que está pasando y por supuesto un gran tema es la interrelación con los servicios de inteligencia y cómo eso se utilice, como nadie lo investiga. Porque déjame decir una cosa más que me preocupa muchísimo. Lo del Ara San Juan no es solo un caso de espionaje, es una bajeza infernal, que vos investigues a personas que están buscando, que no saben qué pasó con sus familiares, es algo atroz, pero es también lo que hicieron en la causa de Santiago Maldonado. Se dedicaron a perseguir a la familia. Yo hice la denuncia acompañada de Sergio, del espionaje que sufrieron ellos y todos los que lo acompañamos en esa pelea. Ahí está durmiendo esa denuncia. Entonces, hay mecanismos, hay cosas que se repiten, no es solamente a estos familiares. Sí, uno podría decir aparte, espionaje, y la pregunta es, ¿espionaje para qué, no? Y eso te abre... Claro, porque justamente, digamos, no es solamente espionaje ilegal, es espionaje... Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tanto importa el espionaje si finalmente... No, es espionaje ¿para qué? Para accionar sobre algo. Sí, y también por una forma de control social. No, para disciplinar claramente. Eso es el espionaje político. El espionaje político, yo he estado en muchas causas desde hace muchos años denunciando. El espionaje político tiene un objetivo que es complementa el control social que realizan las fuerzas de seguridad, que se realiza por otros medios. Y creo que cambió un paradigma, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri, donde en realidad la justicia dice todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El expresidente espiaba todo lo que se podía, si encontraba algo se lo guardaba y lo podía utilizar, pero con la premisa justamente inversa. Todos estábamos en algo. Entonces los espiamos por las dudas. Si me sirve, genial. Si no, siga. Y me parece que eso es muy, pero no llegamos a entender, creo que la gravedad, muchos de nosotros, yo estuve mirando también los periodistas serios y cosos de otros medios que se tiraron, que se tiraron sobre la granada y tratando de defender al expresidente, diciendo, pero ¿para qué los iba a espiar? ¿Cómo puede ser? Seguro que cuando no. ya te llevan a la discusión del fin, te sacan y de ya la no importa esa ilícita. causa, dijo otra periodista, ¿no? Como restándole el precio y obviamente revictimizando a los familiares de Lara San Juan, donde sí es tremendo lo que ha pasado y que además no solamente fue que los escuchaban, sino que personas se metieron dentro de reuniones y lugares con los familiares, como fueron en las más oscuras épocas de nuestro país, a escuchar a gente al modo Astiz. Básicamente fue así. Sí, vamos a volver sobre el espionaje, no hay ninguna duda de que es uno de los elementos que tenemos que analizar hoy. Yo quiero preguntarle al doctor Veraldi, o repreguntarle en todo caso vinculado con algo que a mí me parece fundamental y que uno pudo ver también en las causas que enfrentó la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en el proceso lo que dicen es, bueno, acá no hay delito. Entonces hay medios de comunicación que salen directamente a generar polémica en el mejor de los casos, pero si no es atacar directamente a quienes tomaron esa decisión en la justicia, doctor. Y digo, lo que usted está diciendo es, esto también podría llegar a pasar aquí con lo que se está llevando adelante, que es el proceso vinculado a combustibles. Bueno, están intentando hacerlo. Crean un microclima para que la gente se sienta preocupada, que los jueces se puedan ver de alguna manera intranquilos, porque sabe que después le van a hacer escraches mediáticos. Es decir, esta es otra de las formas a las cuales nos estamos acostumbrando, ¿no? Que cuando alguien dice algo que al establishment no le gusta, bueno, entonces utilizan los medios de comunicación, ponen la foto, como estuvieron haciendo durante los últimos días con los jueces que dictaron una resolución en el caso de Otesur y Los Sauces, y hasta incluso dicen, bueno, viven en tal lugar,
o estos son los hijos. Bueno, son cosas que son de estados totalitarios y que crean una intranquilidad para los que creemos que la justicia tiene que trabajar de manera independiente. Todos estamos convencidos, y lo decía recién Bregman también, de que necesitamos una justicia independiente, sea a través de juicio por jurados o algún otro sistema. Lo que necesitamos es que la justicia resuelva los casos de una manera en el cual la gente vea que el conflicto se cerró. Porque esa es la función que tiene una sentencia. Si se dicta una sentencia y después sigue siendo, no, pero no es así, es toda una duda, entonces, ¿cuál es la función del Poder Judicial? Ninguna, porque no puede cerrar un conflicto. Y lo que se quiere aquí es decir, bueno, miren, lo vamos a cerrar nosotros. Desde esos poderes dicen, bueno, si no lo cierran como queremos nosotros, bueno, entonces la resolución no existe. Por eso se llega hasta la demasía de decir que personas que están sometidas a un proceso ya son culpables, ya están las pruebas. Y contra eso, ¿cómo se discute? Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que hacer esta tarea que estamos haciendo hoy y que se hace del canal y de muchos otros lugares, y lo hacemos desde la facultad, acá con mi colega. Es esclarecer para qué estamos trabajando y cuál es el sistema que nosotros seguimos. Doctor, en el artículo que publica hoy el diario La Nación, que firma Hugo con Adamón, se hace una defensa, yo diría, bastante opaca, porque la verdad que los conectores que están en la nota, la verdad que no reflejan o de alguna manera no justifican que haya un personaje allí en el medio, puesto prácticamente como la persona que más sufre en este momento, pongo todo entre comillas, un desplazamiento de la AFIP, como es Jaime Mesikovsky. Digo, ¿qué grado de participación tuvo? ¿Fue importante en la persecución del grupo Indalo? Mire, hace aproximadamente una semana, Irina Hauser publicó una nota en página 12 en la cual muestra un mail en el que interviene Mesikovsky y en donde dice claramente y expone claramente cómo funcionaba este aparato de inteligencia o este grupo de tareas, en donde incluso él se reserva la función de decir, bueno, de Florencia Kirchner me voy a ocupar yo. Bueno, esto que es simplemente un mail muestra todo el modus operandi. ¿Qué hicieron en el caso de Oil Combustibles? Bueno, como no tenían un caso de evasión fiscal, entonces inventaron un delito que era, bueno, defraudación a la administración pública. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces empezaron a generar pruebas o documentos, como les decía antes, una auditoría que no era una auditoría, un informe de situación fiscal que no era un informe de situación fiscal, y detrás de todos estos personajes estaba Mesikovsky, que tiene una relación directa con funcionarios judiciales. Tan directa es que cuando se lo investigó en una causa judicial, uno de los fiscales, el que actuaba en la causa de Oil Combustibles, se excusó porque era amigo personal. Hasta esta situación escandalosa hemos tenido que padecer. Miren, aquí no es que uno se quiera poner en la posición de víctima y decir, bueno, miren, Cristóbal López y Fabián de Sousa y Echegaray, no solamente ellos fueron. Hubo 20 funcionarios de la AFIP, funcionarios de carrera, que fueron también injustamente imputados, que los tuvieron indagados desde el año 2016 y todavía no le resolvieron la situación personal. Toda la prueba que se incorporó en el caso de Oil Combustibles en el juicio oral fue tan contundente que la misma AFIP tuvo que ir a la causa judicial en donde se investiga a estos otros funcionarios y dijo, mire, la verdad, no puedo acusar a nadie porque no hay delito. Esto es lo escandaloso. Porque si usted me dice, es una situación, diríamos, que admite distintas interpretaciones, bueno, uno puede decir, bueno, en realidad había un derecho o una expectativa de que esto se tenía que esclarecer en un juicio. Acá este juicio nunca tenía que haber empezado, porque ni siquiera, como usted mencionó también, no había una pericia. Cuando se hace una investigación por el delito de defraudación, la prueba básica y elemental es hacer una pericia contable para determinar si hubo o no hubo un perjuicio.
Pedimos insistentemente esa pericia durante la etapa de instrucción para que la gente entienda, es el momento donde se hacen las investigaciones. La primera parte. La primera parte. Bueno, ¿qué hizo el juez? No hay pericia. Llegamos al juicio, ¿la pidió el fiscal? No, el fiscal tampoco pedía. Nosotros pedimos la pericia. Porque eso permitiría, estoy arriesgando, la posibilidad de reproducir por esa maquinaria mediática que se sigue investigando, digamos, ya se sigue poniendo como culpables a aquellos que todavía no están ni siquiera enfrentando un proceso. Creo que tiene que quedar claro. El proceso es una sanción. Lo que ha pasado con estas personas a las que yo defiendo en esta situación, ellos ya recibieron su condena. Fueron presos, le sacaron los medios, le sacaron sus empresas, estuvieron embargados, todavía siguen embargados. Entonces ahora viene una sentencia que dice absuelto. ¿Y quién le devuelve los 2 años que estuvieron presos? Y lo mismo pasaba en los otros expedientes. Por eso tienen tanta indignación cuando dicen en la causa de Otesur y los Sauces no va a haber a juicio. Ellos saben que si eso va a juicio termina en una absolución. Pero lo que quieren es justamente escracharlos en un juicio, sentarlos en un banquillo de los acusados y que así pasen años y años y años. Hace 3 años que estamos en la causa de Olcombustibles. 3 años de juicio oral. 3 años sentándonos todos los jueves para ver cómo toda esta prueba, en definitiva, desmiente que acá no tenía que haber habido un juicio. Pero también es importante, y usted lo decía, cómo desde los medios se construye esta posverdad y cómo se confronta en la declaración de Alconada Amón. No puede ser que un periodista de investigación, al que yo me referí en mi alegato en distintas oportunidades, que sigue permanentemente un juicio, cuando se le pregunta si hubo una pericia contable, diga yo no la conozco. ¿Cómo no va a conocer si él seguía el proceso minuto a minuto? Y en el proceso y en la declaración, yo le pregunté específicamente, usted puso en su artículo que no habían pagado nunca el impuesto de los combustibles. ¿Y qué dijo? Bueno, yo no había visto la pericia, pero ¿cómo si en la pericia dice que se pagaron 7.000 millones de pesos? Y así puedo decir muchas más cosas, pero es muy referido al caso y quizás esto excede lo que es un programa de televisión. Lo que yo quiero que quede claro es el mensaje de cómo estos grupos actúan para afectar la independencia de la justicia. Creo es el tema, ¿no?, de esta noche, y es uno de los temas que llevamos adelante en este programa. Doctor Rosansky, se han mencionado a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que se cumple un año esta semana. Vamos a seguir festejando los cumpleaños de que está prófugo de la justicia. Se ha mencionado también el espionaje ilegal. Usted lo ha marcado muy bien en varios aspectos. Digo, estos elementos todavía siguen tienen vigencia. ¿Lo han ido perdiendo? ¿El espionaje puede volver a la Argentina en algún momento? Sí, sin ninguna duda, Julián, por lo siguiente. El lawfare, que es la metodología con la cual se reemplaza aquel terrorismo de Estado y que pasa a ser el Plan Cóndor II, la columna vertebral es el Poder Judicial. Por supuesto, en su momento con el Poder Ejecutivo, con Macri a la cabeza, con los servicios de inteligencia, con incluso el Poder Legislativo. Y los medios de comunicación, por supuesto. Pero el eje central, desde mi punto de vista, es el Poder Judicial. Lo único que ha cambiado del Poder Judicial es el fallecimiento de Claudio Bonadío. Todo el resto está en su lugar. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es ¿por qué no va a seguir igual? Por supuesto que ha cambiado los servicios de inteligencia, pues tenemos una mujer decente, de una gran capacidad, como es Cristina Camaño, fuera de toda duda, y un presidente de la Nación honesto. Ahora, en este tema no alcanza. No alcanza porque estamos ante la banda más importante de criminales de la democracia. No hay en la República Argentina una banda de más envergadura que la que saqueó al país en el gobierno de Mauricio Macri. Si no tomamos conciencia de eso, no vamos a encontrar la forma de dar respuesta. El doctor Veraldi hablaba recién justamente, la construcción de subjetividad es cotidiana. Abriste el programa, estamos hablando de cómo un personaje siniestro como es Hugo Alconada Amón, da para contar muchas cosas de él, pero son personajes que hoy están orientando el programa. Y en su momento se sentaron a mentir, y no lo digo yo no intervengo, no ejerzo la profesión, lo estoy diciendo desde afuera. Se sienta a mentir diciendo que no conoce lo que conoce. No puede ser gratis, Julián. Tenemos que empezar a pensar de que esas cosas no pueden ser gratis.
Doctor Beraldi, doctor Rosangi, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. La veía recién a Miriam Bregman que levantaba la mano. Acá Miriam no se levanta la mano. No estaba levantando la mano, pero puedo opinar igual. No estaba levantando la mano, pero puedo agregar algo. Por lo que decía el doctor Rosangi, no es que al espionaje que, como dije, ha atravesado, yo he denunciado Proyecto X, ha atravesado a muchos gobiernos porque siempre es utilizado como un mecanismo de control. Lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri es que fue una sobreexposición descontrolada. Macri espió al Conadamón. Bueno, a ver... espió a la gente que estaba cerca de él, a su familia. Tengo el listado acá de las personas pero se caían. Pero no me alcanza en todo esto. Hay un hecho, de nuevo, se caían de los techos que no se puede naturalizar. Durante el gobierno de Mauricio Macri se votaron muchas de las leyes que la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos más concretamente, pedía para profundizar el control político. Sí. Tuvimos, bueno, en Brasil el caso del juez Moro, pero en Argentina eso también se reflejó, bueno, en Brasil, perdón, no terminé la frase, con la ficha limpia y determinadas leyes. En Argentina también se votaron ese tipo de leyes como las leyes de arrepentido, la de flagrancia, que es el mecanismo que utiliza Patricia Bullrich para irrumpir en la Pull-off y desaparecer a Santiago Maldonado. Todo ese mecanismo legal continúa vigente y de eso tampoco se habla. Entonces, no nos asombremos si esos mecanismos siguen en pie, si los mecanismos que se requieren siguen en pie, si la justicia sigue exactamente igual, porque son los mismos personajes que, como bien ha escrito el fiscal Delgado alguna vez, van cambiando según los vientos políticos, ¿no? Entonces, cuando empieza a terminar el mandato de un gobierno, empiezan a armar causas a ese gobierno y así cada 4 años se va renovando. Esos son los mecanismos que están y todos los conocemos. Lo que no podemos asombrarnos siempre por lo mismo. Esas leyes que se pidieron siguen en pie. En la ciudad de Buenos Aires, yo lo viví porque algunas de que no pasaron por el Congreso, la reta las aplicó, como por ejemplo las de la posibilidad de infiltrarse, el agente revelador, es lo que usan ahora como escudo en el caso de Lucas. O no eran agentes de civil y dicen, no, si estaban cumpliendo parte de una brigada. Eso vos decís, es ilegal. Mirá, la verdad es que votaron leyes para darle, a mí me parece absolutamente ilegal, inconstitucional, no lo estoy justificando, pero hay un andamiaje legal que van aprobando y no podemos mirar para otro lado. La legislatura hace poco se quería votar, a eso agregarle cámaras por toda la ciudad. Bueno, hicimos un lío bárbaro, la ley fue muy cuestionada. Pero había pasado, la oposición se lo había permitido, entonces no podés vivir asombrándote si esas leyes están vigentes y son para eso. Porque hace muy poquito acaban de condenar a César Aracaki y a Daniel Ruiz, criminalizándolos por las protestas masivas que hubo contra el gobierno de Mauricio Macri. Entonces Macri, Pepín Rodríguez, toda la banda impune. Los compañeros que salieron a la calle, que salimos a la calle a enfrentar ese gobierno, viviendo condenas, viviendo prisión. ¿Y de eso dónde se habla? Me parece a mí que hay que empezar a meter un poquito más a fondo en qué es lo que está pasando. A ver, Eduardo. Digo, simplemente para agregar algo más. Si estuviera José Manuel acá se estaría haciendo un picnic, ¿no? Sí, hay que decir que el doctor Ubeira tenía pedido el día, ¿viste? Ya hacía tiempo tenía tramitado el día. El hombre pone siempre el énfasis en el tema del problema que estamos teniendo con la justicia. Y yo que soy un neófito en estas cuestiones, ¿no? Pero trato de usar el sentido común. Digo, mira, ¿cómo hacen los países desarrollados? ¿Qué pasa? En el hemisferio norte. ¿El capitalismo es más humanizado? No, Estados Unidos no tiene embajada de Estados Unidos, tiene esa ventaja. Bueno, eso es cierto, pero digo, los países desarrollados... el tema de ¿qué hace? Y la justicia es un poco más ordenada y no se puede, digamos, transgredir y tener la impunidad. Yo retomo un poco lo que decía Miriam y lo que decía Natalia, que es que la justicia, vos decís, es ordenada, pero es opaca. Entonces, digamos, por más que te muestre una orden, además yo creo que se está descontextualizando. ¿Por qué se cooptó desde el Departamento de Estado porque esta mirada desde arriba, desde perspectiva que proponía Carlos Rosangi, también tiene un sesgo geopolítico, porque estas leyes que menciona Miriam, como la ley del arrepentido, la ley del delator, la ley de la cooperación, Ecuador, Brasil, pero absolutamente
absolutamente. Son ¿Por qué leyes pro forma, sí. ¿Por qué cooptan un poder del Estado que fue el único que no se democratizó después de la última dictadura militar? Pero hay otra cosa que me parece que hay que poner en contexto. Desde ya que el gobierno de Mauricio Macri fue un gobierno profundamente antisindical, contra las organizaciones sociales, de hecho espiaron, y el proyecto AMBA también, que se debate en el marco del Juzgado de Dolores, da cuenta de que se espiaron más de 60 sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles y demás. Ahora, esto fue porque en América Latina y en Argentina especialmente, se dieron gobiernos que con sus idas y venidas, con sus aciertos y sus errores, ampliaron derechos, y para eso necesitaban denostar la imagen pública de esos referentes políticos. Entonces, esto también hay que verlo, porque para no homologar, ¿no? En distintas situaciones o contextos allá lo veo, históricos. señor director, a Pedro Brigger, llamémoslo, si quiere entrar al piso, porque realmente, digo, está invitada en este programa, ¿no? Por supuesto, pero digo, lo veo allá leyendo. Vení, Pedro, vení, acércate. Julián, si mientras tanto me Sí, permitís señalar, claro. porque además allá estos casos tan resonantes, ¿no? De Comodoro Pi, digo, creo que cada vez queda más en evidencia lo que está sucediendo en esa pata de la democracia. Cuando el bolillero de Bonadío ya era como una joda, que decía, seguro que hay Bonadío, que Hornos todavía y Borinsky, que estuvieron en el team paddle del expresidente todavía en sus cargos. Digo, me parece que no está sucediendo lo que creo que el presidente Alberto Fernández en su momento dijo que tenía que suceder como una autodepuración, ¿no? Que No uno se lo mira dijo Santiago Cafiero, el ex. Sí. bueno, vocero de... y cuando uno mira a Brasil, eso sí sucedió, porque por algo Del Moro está donde está hoy, y donde dijeron todo lo actuado por Del Moro es nulo. Sí. Bueno, pero, nosotros no tenemos esa posibilidad, y lo seguimos mirando y nos damos cuenta de lo que está sucediendo y no se puede hacer absolutamente Pero es que no nada. es un problema de Asistimos- personas. A ver, No es un Julián, problema de es un personas. problema Pensá del- que desde Julián. el gobierno de Cristina Kirchner está vigente la ley antiterrorista. Leyes pro forma, modelos que se aprobaron en toda la región. Acá no terminó saliendo ficha limpia, pero también estaba propuesta, después se trató pasar y en muchas legislaturas provinciales se aprobó. Son leyes que vienen con un formato y quedan y pasan. Bueno, pero tener la teoría Irursun, que no fue una ley, y sin embargo nadie se horrorizó ni nadie salió a nadie decir se nada. horroriza, pero hay también causas que tienen, hay causas que tienen trascendencia mediática, como pueden ser las que estamos hablando. Pero esto lo padecen las clases populares Totalmente. todos los días. O un pibe de gorrita que camina en un barrio, como este chico que iba caminando después de jugar al fútbol, no está condenado de entrada, no es culpable de entrada. Entonces me parece a mí que lo que hay que cambiar es de fondo esto, porque estas leyes, está bien, yo lo denuncio el lawfare, denuncio la embajada, pero fueron leyes que se fueron votando por todos los gobiernos anteriores al de Macri, al de Bolsonaro, en cada uno de los países, y después son utilizados incluso en su propia contra. Yo no lo niego, A ver. pero acá hay un problema, sí. es que se aceptan Vamos a las preguntarle- directivas de Estados sí. Unidos en toda esta forma, que es una manera, es un mecanismo Perdón. más de dominación. Miriam, vamos a preguntarle a Pedro Brigger, que está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se hablaban de temas que vos realmente has puesto en tu agenda desde hace muchísimos años, ¿no? El avance de la derecha en la región y cómo se utilizó, y yo pregunto, ¿se sigue utilizando al Poder Judicial como una especie de puerto de entrada para todo eso? Sí, bien. De todas maneras, las doctoras que están acá saben del tema muchísimo más que yo. Yo puedo analizarlo tal vez políticamente. Creo que el gran problema de las derechas latinoamericanas en este siglo es que no saben muy bien cómo enfrentar a esta corriente progresista que surgió con Chávez, Néstor, Cristina, Lula, Lugo en Paraguay, Rafael Correa, Evo Morales. ¿Por qué digo que no saben muy bien? Porque en el siglo pasado esto se resolvía muy fácil. Un golpe de Estado, se le destituía, se cerraba el Parlamento, no había necesidad de hablar de democracia ni de justificar absolutamente nada. Estamos en otra época. Los poderes judiciales son usados porque los poderes judiciales en nuestras naciones nacieron de la mano, al momento de la independencia, del poder económico, del poder político, del poder diplomático, y siempre estuvieron al servicio de los sectores más poderosos. Es lo que recién explicaba Miriam respecto de una persona con gorrita. O sea, sabemos, siempre hemos escuchado que el ladrón de gallinas va preso y el ladrón de guante blanco consigue la manera de liberarse. El problema que tienen las derechas hoy es que no pueden hacer esos golpes de Estado. Entonces utilizan aquello que se llama lawfare. El poder judicial articulado con el poder mediático, que claramente está con las derechas latinoamericanas o incluso con las extremas derechas latinoamericanas. Fíjate el reciente caso de Venezuela. Gran parte de los medios de comunicación latinoamericanos, hablo de los más importantes, ¿no? Clarín, La Nación, El Mercurio o Globo, decían que la oposición en Venezuela no se tenía que presentar a las elecciones
Vos fíjate lo paradójico, la oposición en Venezuela negocia con el gobierno, se presenta a elecciones y los medios de comunicación están a la derecha de esas oposiciones de derecha. Y por eso le dieron mucho aire en su momento a los Bolsonaro, a los Milei, payasos mediáticos que acá en este canal decíamos hace años, cuidado con esos payasos mediáticos que hablan en nombre de la libertad, pero esconden ideas profundamente reaccionarias. Porque ¿quién no está a favor de la libertad? A ver, en abstracto, todo el mundo está a favor de la libertad, no estamos en contra. Hay que ver qué se entiende por eso y qué entiende cada uno por exactamente. eso. A ver, podés decir que un pinochetista como Kast está a favor de la libertad. Bueno, eso, ¿qué pasa en Brasil con Lula? ¿Qué pasa en Chile con Kast? Ahí hay algunas encuestas que lo dan un poquito más arriba a Boric que a Kast. Digo, ¿cómo lees eso, Pedro? Bueno, a ver, cada caso es particular, ¿no? Ustedes hablaron del caso de Sergio Moro en Brasil. Yo quiero, a ver, ¿cómo explicar esto? Que tiene que ver con lo que yo decía antes, que no podían realizar golpes de Estado. Vos fíjate que a pesar que destituyeron a Dilma Rousseff, a Rafael Correa, no lograron destruir a esta corriente progresista. ¿Por qué? Porque los gobiernos de derecha actuales, en gran medida en América Latina, respetan un cierto marco democrático. Un cierto marco, utilizan el lawfare, el poder judicial, los medios de comunicación, pero tienen el problema que no pueden destruir a estas corrientes. A raíz de esto, no solamente, pero a raíz de esto, surgen posturas mucho más extremas que están dentro de esas derechas, que dicen hay que hacer algo, hay que perseguir a los zurdos. Lenguaje de Milei, por ejemplo, un lenguaje que claramente repite a otras épocas. Entonces te encontrás que además tienen un lenguaje común. En Perú, Keiko Fujimori, una persona que apoya el legado de su padre, que cerró el Parlamento en 1992, un autogolpe. Vox en España, que claramente reivindica el franquismo. Ahora, después algunos te hablan de república. No es el caso de Vox, ¿eh? Vox no quiere una república, quiere una monarquía. Pero te hablan de república, quienes apoyaron o apoyan dictaduras. Ahora, frente a esto, estos movimientos progresistas, heterogéneos, tienen serias dificultades para actuar, porque justamente tienen poderes judiciales en contra, económicos que los acogotan todo el tiempo, las campañas mediáticas y aquello que decía en su momento Jaroslavsky, te atacan como un partido político y se defienden con la libertad de prensa. Esto es una constante en Brasil, en Chile, en la Argentina, en Bolivia. Y la respuesta de Bolivia tal vez es la más interesante para contrarrestar esto, movilización popular. Es lo que hizo el presidente Luis Arce, sacando miles y miles de personas en estas últimas 2 semanas a las calles para decir nos apoya el pueblo. Palabra muy vaga tal vez, ¿no? Pero nos apoya el pueblo. Y esto es algo que algunos de los gobiernos progresistas o carecen o carecieron, lo dice el propio Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Abandonamos la calle, le pasó a Podemos en España. El tema de la calle es un tema fundamental. Importante, ¿eh? Es un tema fundamental, sí, que algunos de estos movimientos de derecha ganaron. Miriam. No, primero una definición más general que dice Pedro. Sí, el Poder Judicial está pensado dentro de las democracias burguesas como un poder contrahegemónico. ¿Y qué significa esto? Poner un límite a cualquier interés popular que pueda colarse. Tienen como objetivo eso. Por eso no es un problema de personas. Es un problema de cómo está pensada la estructura y por eso nosotros planteamos algo absolutamente distinto, que es poner una mirada popular sobre ese poder del Estado. En la pelea, por supuesto, que damos nosotros porque gobiernen los trabajadores y trabajadoras, un gobierno de ruptura del capitalismo, ¿no? Pero creo que esa discusión es la que no se da. Después, por lo que dice Pedro más en general, él abre una puerta que tiene que ver también con el tema del Fondo Monetario y las imposiciones económicas que ponen sobre la región Estados Unidos y las potencias imperialistas, que es la movilización. Yo creo que lo que ha primado en el último tiempo es una filosofía de la resignación, y nuestro país no está exento de eso, de no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, de tanto no se puede, terminan surgiendo exponentes de derecha que te dicen desde la derecha, bueno, acá lo vimos con Milei, bueno, sí se puede, acá la libertad, no te pongas las vacunas, salvo que él tenga que ir a Miami, ¿no? Ahí se termina. Bueno, fíjate justamente, Miriam, yo acabo de regresar de México. López Obrador realiza una manifestación gigantesca en la Plaza Central de México el miércoles, a mitad de mandato, justamente para ratificar el apoyo que tiene, y en su discurso dice algo muy interesante: no hay que dejarse guiar por aquellos publicistas que le dicen moderar el discurso,
porque moderar el discurso no sirve para nada. Lo que está diciendo es que hay que tener una ideología clara, constante, y no moderar para beneficio de algunos sectores que igual después no te terminan apoyando. Bueno, esa es una gran discusión, pero creo que lo determinante es la movilización como herramienta de transformación. Bueno, eso con el mismo personal político que hacía pactos con... Ya termino. Con el mismo personal político que hacía pactos con Macri y le votaba estas leyes, como fue Juan Mansur, vos no vas a hacer la reforma agraria. Entonces, me parece a mí que hay que recuperar la calle. Precisamente, no quiero extenderme porque quiere hablar él, pero lo que decía Pedro introduce algo que es parte de la región, ¿no? Cuando en la región se le puso algún límite a las derechas, no fuera porque contratamos un buen publicista que nos dijo cuál era el secreto para hacer un spot ganador que enfrentara eso, es porque el pueblo salió a la calle, enfrentó al Fondo Monetario. Entonces me parece que por ahí viene el debate para el próximo periodo. Eduardo. Mi amigo Claudio Lozano decía que si el progresismo es trucho, deviene más derecha. ¿Estamos? Sí. ¿Estás diciendo que Miriam es progresismo trucho? No, estoy sumando al debate de Pedro y de Miriam. Digo, si el progresismo es trucho, deviene más derecha. Y él se refería a Aníbal Ibarra en algún momento, allá del 2000 y pico, y al no haber transformaciones terminó siendo Mauricio Macri el jefe de gobierno porteño. Digo, estas cosas... Ahora, yo voy a tratar como ciudadano de ver el medio vaso, por esto de la calle, parece que se había concedido la calle a los antivacunas, a todos los banderazos, todos somos Vicentín. Déjame hablar un minuto, porque yo llevo un buen rato esperando para poder hablar. Entonces digo, todos somos Vicentín, al monumento, de la bandera en Rosario, acá lo de Vicentín terminó siendo una de las estafas más escandalosas, digamos, que se conozcan, una cosa lamentable, pero salían a defender eso, como que ganaron la calle. Ahora, digo, hubo un 17 de octubre multitudinario y multifacético, hubo un 17 de noviembre gigantesco y hay un 10 de diciembre ahora. Digo, ¿en qué momento el movimiento popular abandonó la calle? Yo digo, creo que... ¿Para qué? Bueno, pero yo creo que a cada fecha su contenido. Sí, pero el problema es para qué vas a salir el 10 de diciembre. Y perdón, y una CGT unida como ¿qué era ahora, la CGT? La Confederación General de Trabajo. Hace rato que no se la ve. Sin atril no sabe qué hacer. Es lo que felizmente hoy está cuestionado. No, la CGT está completamente ausente y aparece para pedir puestos en las listas sindicales para sus relaciones personales o aparece para apoyar actos de gobierno. Como CGT, cuarto año consecutivo que cae el salario, no se la ve. Hoy sale una declaración de Daer en un diario diciendo, y sí, es verdad que el fondo está pidiendo reformas previsionales. Bueno, ¿qué opina? ¿Él qué va a hacer? Impugnar una plaza. Una cosa. Yo hago 300 kilómetros para llegar hasta acá. No, pero Eduardo, pero tenemos digo, todavía si vengo a ser oyente, avísenme. Entonces decir, mira, Busi, venía a ser oyente. Pero Natalia estaba pidiendo sí, para tiene poder razón, hablar. esta muchacha, ella, Úrsula, tenemos una posición marginal en este programa. Bueno, a ver, primero está haciendo una denuncia muy grave, no es para tanto, Eduardo. Digo, no hablo más si no quiere lo que hay que hacer es democratizar. Va Natalia y vas inmediatamente soy vos. la única que vamos a tener que sacar números, Natalia. Yo digo que atribuir una determinada voluntad, buena o mala, una movilización popular como la del 17 de octubre, por lo que decía Miren específicamente, ¿para qué no? ¿Para qué? Yo estuve en el 17 de octubre. Yo también estuve. Y la verdad que no creo que tengan que atribuirse la facultad de representación, decir vos estuviste ahí por algo bueno o algo malo. La verdad que yo creo en un proyecto... No, ¿para qué objetivo? No, ¿para qué objetivo? Ojo, en un proyecto inclusivo. Hubo movilizaciones gigantescas. Porque la verdad que hablar, pero por eso, hablar de la retracción, obviamente, o de que el salario no le gana a la inflación, sin advertir lo que sucedió 4 años atrás o homologar un gobierno con otro, no me parece honesto en ese aspecto. Y después, digo, la representación de trabajadores y trabajadoras, creo absolutamente en eso. Ahora, desarticularlo del Estado y de la política también me parece insuficiente. Pero no es totalmente traidora esta CGT, ¿cómo? Yo no estoy hablando de la CGT, hablé de la plaza del 17 y de la representación política en el Estado con figuras que nos pueden gustar más o menos. Pero no está haciendo nada por la clase trabajadora. Eduardo, por lo menos mientras yo esté presente, calificar a la CGT de Pablo Moyano, muchachos que tienen una madurez en este momento
momento, entendiendo el contexto en el que estamos, digo, permitir que se diga que la CGT traidora... Daer es un luchador por los derechos de los trabajadores. Y bueno, no lo voy a permitir, porque son mis compañeros, hermano querido. No lo permita. ¿Entendés? Es decir, está mal calificar así a la CGT. Sí, yo quiero agradecerle... Así sabés qué estás haciendo, estás contribuyendo al enemigo. No, mirá, ¿sabés qué contribuye al enemigo? No, pagarle al FMI contribuye al enemigo y bancar a Macri. Eso contribuye al enemigo y que la CGT no defienda los derechos de los trabajadores. ¿Sabés qué? Te estás sumando a lo que descalifican al movimiento obrero. Está mal lo que estás haciendo, Miriam. Este es el punto. Vos decís que ella está debilitando el movimiento obrero. Pero con esas afirmaciones sí. No, debilitar el movimiento obrero lo hace un dirigente sindical como Héctor Daer, que cae el salario, que pactó todo con Macri, que no apareció durante el gobierno de Mauricio Macri, solo apareció para quejarse porque se le habían llevado la tril, y que después sigue desaparecido y aparece para poner a fulano en una lista, el otro en una lista. ¿Leíste lo que sale hoy de Daer en los diarios? Diciendo, y sí, nos piden reformas previsionales profundas. ¿Y él qué opina? Trato de ver el conjunto de la dificultad del momento. El movimiento obrero organizado hoy está siendo adulto, coherente, digamos, maduro, y está contribuyendo con un contexto complejo de la Argentina. El pueblo trabajador no llega a fin de mes. No podemos calificarlo ligeramente traidor. ¿Cómo ligeramente? ¿Cómo ligeramente? Si no llegan a fin de mes los trabajadores no dicen nada. Si los jubilados cobran una cuando miseria. Están contribuyendo a la gobernabilidad. ¿A qué? La gobernabilidad de un país ¿sabés qué es gobernabilidad? Sacar a los trabajadores de la calle. Eso es la traducción de gobernabilidad, sacar a los trabajadores de la calle. No me venga, funcional es Daer, que pactó todo con Macri. Bueno, le quiero preguntar, perdón, le voy a preguntar al señor Pedro Brigger, que está observando este debate. Pedro. A ver, Pedro, seamos objetivos, Pedro. Si vos de esto conocés... Ustedes saben que yo no me meto en los debates de política nacional, así que debatan entre ustedes, yo escucho con atención y aprendo. Sí, bueno, a ver, es importante, obviamente esto pasa en un contexto particular, yo coincido con Eduardo que hay elementos que hay que tener en cuenta. Vamos a irnos directamente con... No me diste la palabra como prometiste. No, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Voy a sumar... Bueno, a ver... Democratizar. No, ahora no lo digo. Que yo creo que creo que estoy de acuerdo en algunas cosas de un poco de todos y todas. Me parece que sirven, obviamente que el pueblo... manifestándose es importantísimo, no solo a nivel local, sino a nivel también mundial, pero sí creo que hay un para qué. ¿Para qué uno se moviliza? ¿Para qué uno va a pedir qué cosa? ¿Para qué? Y el otro día cuando, me entero que el 10 de diciembre estamos otra vez convocados, ¿no? Tantos años de democracia, 2 años de este gobierno en el poder. Dije, hubo una manifestación increíble el 17 de noviembre y uno espera como que algo pase después de que el pueblo dice acá estoy y te vuelvo, ¿no? Y se diluye. Te vuelvo a elegir, sería. Y se diluye, y no pasa nada, y no hay medidas, y la gente sigue sin comer, y la gente sigue teniendo que esperar que le den los bolsones de comida, y seguimos solamente con el tema del FMI, que ya ustedes ya saben que para mí no había que pagarlo, así que lo vuelvo a repetir. Pero no hay una reacción. Yo siento que el gobierno no tiene una reacción. Y es un poco lo que acaba de decir Pedro Brigger de López Obrador, de su discurso, de esto de ser moderado y parecer que uno habla con todos y sentarse un montón de veces. Tuvo que venir Feletti para que por lo menos se congelaran los precios. Bueno. Si no eran té, vamos a tomar café de nuevo. Bueno, cualquier cosa charlamos después. Dale, nafta, a poner la nafta. Lo vamos a analizar ahora mismo. Le vamos a agradecer a Pedro Brigger. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Ha sido muy amable. Nos metemos de lleno en dos cuestiones que son centrales. Por un lado, el procesamiento del expresidente Macri. Por otro lado, la deuda, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver el siguiente informe. Bueno, el primero de ellos, que tiene que ver, con la declaración que hizo hace algunas horas nada más Macri al diario El Mercurio de Chile. Dice, el kirchnerismo es una derivación del populismo, tal vez más violenta, dice Macri, más extrema, pero es una variante y está llegando a su fin claramente, ¿no? Macri diciendo que el kirchnerismo está llegando a su fin. El populismo sin recursos no tiene nada que ofrecer, ¿no? Un concepto que se lo hemos escuchado varias veces. A ver si hay otra definición. Bueno, esto decía también el expresidente Macri hace algunas horas nada más, en Chile. Vamos a conseguir más apoyo y vamos a volver al gobierno en el 2023, con un apoyo mayoritario que nos permitirá hacer reformas profundas y cumplir con la agenda del siglo XX.
del siglo XX, dice, en la que estamos atrasados. Bueno, Chile ya le corrió. es lo que hay. Bueno, no tampoco le pido mucho. ¿Esto es textual o Se hay un despertó error? recién. No, digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Una pasó? Sí, cosa, ¿cómo no? fíjate la cantidad de veces que utilizan la palabra populismo, otra vez como algo peyorativo, ¿no? No como una suerte de demandas que son equivalentes. Digo, obviamente que no pienso que Macri leyó a la CLO, pero digo, siempre se trata de denostar con un discurso vacío de contenido y por supuesto que él elige muy bien al enemigo. Y el enemigo es quien gobernó después del neoliberalismo y que obviamente las variables que dejó no fueron las mismas. Hace poquito Artemio López fue lo que dijo cuáles son las variables de pobreza, indigencia, trabajo informal y salario que dejó el neoliberalismo. Luego de 1974, las variables son horrorosas. Y la verdad que, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó con 5,9 de desempleo y Macri lo dejó con 10,3. Ese es el enemigo que tiene Macri. Hablamos de eso y hablamos de la deuda también y le damos la bienvenida a José Ignacio Vasco de Mendiguren. Vasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo andan? Y también está con nosotros, y es siempre es un honor tenerlo en nuestro programa, Amado Vudú. Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Bueno, hablábamos de cuestiones centrales, no sé si pudieron ver recién las definiciones del expresidente Macri, hace algunas horas nada más para Chile, con, yo digo, algunos conceptos que le hemos escuchado eventualmente y que, a ver, a la luz del contraste entre lo que está atravesando la Argentina, el gobierno negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y esto uno podría decir, bueno, pero directamente el expresidente Macri no concibe lo que ha dejado en nuestro país. ¿Qué piensan? No pude ver estas últimas declaraciones. Sí vi lo concreto, alguna vez te lo he contado, lo que fue esa deuda contraída en el momento que se contraía. No tenía ninguna capacidad de repago. Y nosotros, te conté, se lo dijimos al mismo representante del fondo en ese momento, que era Caldarelli, con Aldo Piñanelli. Dijimos, ustedes saben que estos 45.000 millones que acaban de prestar, con el perfil de vencimientos, más la deuda que tenemos, y lo más importante, la capacidad de generar dólares de la Argentina, así nomás, Caldarelli, vos sabés que no cobrás. Así nomás, no había otra posibilidad, porque insisto, esto no hace falta un economista. O sea, el propio fondo sabía que no iba a cobrar. Pero si, bueno, cuando estuvimos también en un viaje a Washington con un grupo de diputados, estaba Graciela Camaño, Las Pina, nosotros éramos oposición, en el Departamento del Estado de la Casa Blanca, abiertamente nos dijeron, nosotros apoyamos la reelección del presidente Macri, a tal punto que con Graciela lo miramos y digo, mire, nosotros somos oposición. Claro, no somos nosotros a los que tiene que decir tenemos eso. que ir a hablar con los chinos, le dijimos de verdad, en broma, abiertamente se decía. Bueno, fíjate hoy lo que sucede. Cuando otorgan ese crédito, además que no había ninguna proyección que diera capacidad de pago, Argentina creo que estaba con el saldo más grande negativo de la balanza comercial. No había un solo número que permitiera imaginar capacidad de repago. Hoy el fondo te está corriendo el arco, te pone condiciones. Cuando la Argentina hoy está acumulando 14.000 millones de superávit comercial en lo que va del año, las exportaciones están llegando a 70.000. ¿Por qué hablo de esto? Porque los únicos dólares genuinos que existen en la Argentina son los de lo que genera el comercio. Entonces, toda esta literatura del fondo, de la oposición, de la LELAC, yo no soy economista, soy una persona de la industria. Para mí la producción es como el árbol de un país. Todo el resto es la sombra. ¿Qué hace toda esta discusión del fondo, la LELAC, la LELIC? Se enamoran de la sombra, es decir, riegan la sombra y se les secó el árbol. Entonces hoy, lo que nosotros, yo, que lo único que conozco que Argentina puede dar respuesta, es a que crezca. Y fíjate lo que es clave, cada vez que hay una crisis profunda en la Argentina, ¿por dónde explota? Por las 13 manzanas del microcentro. Son los saqueos financieros que te dejan entregado. ¿Y por dónde viene la recuperación? Siempre lo mismo, desde el interior, que es el que genera la riqueza, las economías regionales, que son las que ahora, con un montón de dificultades, están generando ese saldo de la balanza comercial. Entonces, bueno, que un día en Argentina pongamos la agenda de
que es la importancia de cómo se crece, cómo generas empleo, cómo recuperamos el poder adquisitivo del salario, que es elemental para mantener el crecimiento, porque si no, es una nube que se te va en 2 minutos si seguimos perdiendo poder adquisitivo. Amador. Por estos debates, Sí. vos ves que la oposición no los trae, el fondo no los plantea. Vos cualquier crédito que yo doy en el banco, lo primero que miro es la capacidad de repago. Sí, cuestiones obvias que hacen que uno derive de lo que pasó en los últimos años en la Argentina, que hubo una búsqueda detrás de ese crédito del Fondo Monetario. Pero permití algo que no te dije nunca. Nosotros estábamos en una reunión en el Congreso, no sé si vos estabas, con Toto Caputo, que vino a hablar con nosotros. Si yo no estaba. No, ahí estaba. pero cuando me enseñaron a mí, digo, yo no estaba. En una comisión que él vino a dar explicaciones. ¿Sabes qué nos dijo? Como nosotros sabemos, esto sería 2018, marzo, como nosotros sabemos que la tasa en el mundo puede ir a la alza, ya tenemos asegurado todo nuestro financiamiento hasta el final del gobierno. Marzo, están el reunión de comisión. A los 2 meses salieron corriendo al fondo a pedir el crédito más grande de la historia. El que tenía 2 meses antes asegurado el financiamiento, porque era, la verdad que Macri lo definía como el mago de la finanza, ¿no? Sí. Bueno, el Messi. así la dejó. Messi de las finanzas, Amado. Sí, un mago era, pero para los amigos. Porque realmente, a veces parece que repetimos los temas, ¿no? Pero el problema es que se repite la historia del fondo y Argentina. El fondo entró a Argentina en el año 56, o mejor dicho, Argentina entró al fondo en el año 56, de la mano de la Revolución Fusiladora, de la mano de Raúl Perevich. De ahí en adelante, cada vez que el fondo se metió en la institucionalidad argentina, fue para destruir el país. Y no fue una vez o una casualidad. Fue con Perevich, fue con Martínez de Oz, fue con Cavallo con Menem, fue con Cavallo con De la Rúa, y fue con esta gente que da por terminados a otros espacios políticos. Y es importante que compartamos con quienes están mirando este programa la gravedad del tema que vamos a encarar y cómo hacemos desde todos los espacios que se pueda para darle espalda al gobierno en esta negociación. No es broma lo que se está tratando de arreglar, que dejó Macri, pero que hay que arreglarlo. Y me parece, nosotros hace unos días planteábamos la necesidad de ir a los tribunales internacionales con esta situación, que el fondo violó su propia carta orgánica para darle esta plata a Macri. Que todos ya sabemos, porque lo han dicho ellos, que la plata se la dieron para que Macri termine su gobierno. Pero es mentira, es mucho peor. Lo que pasa es que la ganancia sí o sí. Déjame, si le prestan la plata a Mauricio. Terminar esto, porque eso es pero una igual mentira ganaron también. Siempre. El problema es que le dieron la plata al gobierno para que se la dé a sus amigos, para que realicen en dólares las ganancias que hicieron en pesos con las LEVAC y las LELIC que nos decía el Vasco. Entonces, ganaron 70-80% anual en dólares. Y eso es lo que hoy este gobierno tiene que arreglar, eso es lo que el pueblo argentino tiene que pagar. Por eso yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Hay 3 ejes en esta situación. El eje económico-financiero, que es el plazo, que no se puede cumplir, es hacerse trampa al solitario. Es la tasa de interés, que no se puede soportar una sobretasa por algo que ellos mismos hicieron. Y es la necesidad de plazo de gracia para que Argentina pueda tomar aire, que esta metáfora biológica que nos traía, botánica que nos traía el Vasco, que el árbol pueda robustecerse porque los muertos no pagan las deudas, como dijo Néstor Kirchner. El segundo eje es el eje institucional. Es mentira que las leyes laborales y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores son lo que no provoca que haya empleo en la Argentina. Con estos mismos derechos, con estas mismas leyes, ampliando derechos, durante los años de Néstor y Cristina se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Y cuando se perdieron derechos en época de Macri, en época de Cavallo, en época de Martínez II, se destruyeron los puestos de trabajo. Segundo eje, la parte institucional. Nos llevaron hace 20 años nada más, con este cuento del superávit y el déficit fiscal, a la ley de déficit cero. Patricia Bullrich, Cavallo, Morales, De la Rúa. Y terminaron asesinando a los manifestantes en la calle. Un gobierno que asesinó a los manifestantes en la calle, primero lo obligó al gobierno a bajarle el 13% a maestras, profesoras, profesores, jubiladas, jubilados, a las provincias argentinas. El Fondo Monetario impuso una ley en la Argentina que le sacó el 13% a las provincias y a la obra pública. Y el tercer eje es quién paga.
cualquier cuestión que no venga vinculada en este acuerdo a una reforma tributaria va a hacer que lo paguen los que menos tienen, las que menos tienen. Y será en una versión soft, diciendo que no puede haber déficit fiscal, entonces no se pueden aumentar las jubilaciones, no pueden aumentar los salarios, o será una versión dura, cambiando las leyes laborales. Pero yo creo que lamentablemente han aprendido y vamos a estar vinculados a un intento de sometimiento, de cambio en la institucionalidad argentina sin que se note. A ver, yo quería agregar algo que me parece que es muy, quería agregar algo que es muy importante para mí y retomo lo que se estaba hablando, esto que señala Amado de que violaron su propio estatuto. Y me parece que era un ganar o ganar para el FMI. ¿Por qué? Porque si ganaba Mauricio Macri, bienvenido, incluso no sé cómo estaríamos hoy, si hubiesen venido todas las reformas laborales, estaríamos, me parece, muy complicados. Pero si no ganaba, igual ganaba el FMI, porque hoy tiene la cabeza igual sobre el país, sobre la cabeza de cada mujer, de cada hombre, de cada niña, de cada niño, con lo cual, por eso no me sorprende cuando el Vasco nos dice que miraban los números y decían, bueno, no importa, si no nos pueden pagar, porque realmente ganaron igual, y hoy nos tienen sometidos, tienen nuestra soberanía, van a decidir sobre un montón de temas, esperemos los menos posibles, pero para el fondo, por eso no respetaron su estatuto, ganaba de cualquier manera. Esto que dice Úrsula es central, porque no es un tema económico. Es un tema político y sociológico. La deuda achica el campo de decisión de las sociedades, de los gobiernos. Por eso nosotros tendríamos que estar hablando del gasoducto de Vaca Muerta, de cómo hacemos para que haya un sistema de educación en el tema informático, de programación, que tenga todas las etapas. Aquellos que necesitan trabajo pasado mañana y aquellos que pueden ser ingenieros o tener una licenciatura a más largo plazo. Pero la demanda de estos puestos está. Hay que trabajar en una alianza entre el sector privado y el sector público para poder hacer rápidamente reformas educativas que permitan que estos jóvenes tengan una educación que les permita trabajar en 3 meses. A ver, le pido una última definición a Miriam Bregman. Mira, no, porque a partir de lo que cuesta Mendiguren como anécdota personal, que el fondo sabía, eso demuestra porque la deuda es una estafa y es un mecanismo de sometimiento. No es tan importante para el fondo recuperar hasta el último dólar que le prestó a Macri. O sea, ¿no quiere que le paguemos? No es eso lo central es someterte. Son mecanismos de sometimiento las deudas. Ese es el objetivo de la deuda, que condiciona, por supuesto, la política económica. Olvídate de hacer reformas progresivas en el sistema jubilatorio. Olvídate que los jubilados van a cobrar como se merecen. Olvídate que vas a recuperar lo perdido del salario bajo el gobierno de Macri, lo que se perdió en este tiempo. Olvídate de todo eso, olvídate de pensar, recién se mencionaba el tema de la energía, una estatización bajo control de los trabajadores, todo el sistema energético para dejar de discutir si tarifazo o subsidio. ¿Cómo vas a salir de ese esquema bochornoso si vas a tener el fondo sobre tu cabeza? Lo central del Fondo Monetario es el sometimiento del país, que es política económica, pero también es política internacional, también es Estados Unidos decidiendo sobre cada uno de los temas. Entonces, por eso, feministas, ambientalistas, todos los que peleamos constantemente por nuestros derechos, tenemos que salir este 11 de diciembre a la calle. Mira, déjame decir esto porque es importante. Se está dando una coordinación inédita de enormes sectores que hace muchísimos años que no se veía, por supuesto impulsado por el Frente de Izquierda, pero no solamente, nos excede, por suerte, ampliamente para movilizarnos, ir a Plaza de Mayo este 11 de diciembre para decirle no al ajuste, no al pacto con el fondo. ¿El 10 de diciembre? El 10 de diciembre es otra movilización, defender la voz, si a vos te parece que hay que darle volumen político al gobierno que va a negociar Guzmán. El 10 va a estar Lula, va a estar Alberto. Por eso te pregunto, ¿para romper con el fondo, 38, para decir que desde el 56 estamos padeciendo el sometimiento. Para poder lograr gobernabilidad. No, con esa lógica llegamos del 4% pobres al 40% de pobres. Así estamos. Culpa del movimiento popular. Vos en vez de bancar a los... Hablas solo, es rarísimo hablar con vos. A los aliados, terminás siendo funcional al macrismo. No, funcional a la derecha es marchar con la sociedad rural. Así que, mira, no me digas esa frase hecha de Twitter. Yo ya la superé, bueno, yo no tengo nada que superar porque no marché con la rural. Mira qué bueno. Prescribió ya eso. Ya está todo prescrito. Bueno, yo como no marché con la rural no tengo ningún problema. No, yo ya prescribí. Pero no podés utilizar argumentos de 140 caracteres todo el tiempo. El problema acá hay que decidir porque es grave lo que viene. Es grave lo que viene. Él hablaba, Budú hablaba del déficit cero. Guzmán está proponiendo déficit cero para pagarle al fondo, porque aunque el fondo te dé un tiempo de gracia,
Los condicionamientos Julián, ya empezaron y se van a profundizar incluso me gustaría poder hablar del a tema del movilizarnos, fondo. a decirle no al Fondo Monetario, me decirle no al dar ajuste. 3 minutos. Ahora, vamos a hacer una pausa y regresamos con vos, Eduardo, que sos miembro permanente del programa. A Miriam, la verdad que le agradecemos muchísimo. Gracias, Miriam. Tengo una posición minoritaria en la mesa, entonces a mí me parece muy valioso que estés. Para poder me parece muy valioso que estés y te invito nuevamente para el programa que viene. Bueno, muchas gracias. Porque la verdad que es muy valioso que estés. Aprecio mucho el debate. Nos tenemos que ir a la pausa porque tenemos compromisos comerciales. Sí, el problema es el Eduardo, monopolio. pero vas a volver. Ese de izquierda y resulta que tiene práctica monopolio. No, la práctica monopolio. Eduardo, déjame ir a la pausa porque... Monopoliza esa mujer. Bueno, Vasco, gracias, Miriam. No le moleste tanto que las mujeres hablemos. Bueno, seguimos en Caníbales. Viejos conocidos que se resignifican, que se autoperciben otra cosa. Por ejemplo, Sturzenegger, Federico Sturzenegger, que vieron que van apareciendo en los medios nuevamente con recetas económicas. A ver, señor director, esto que vamos a ver ahora, ¿no? La repregunta. Federico Sturzenegger, lo que dice este señor, lo que viene es durísimo porque va a haber un déficit muy grande financiado con un impuesto a los pobres, la inflación. Bueno, el expresidente del Banco Central, un economista que no le escapa a la polémica, relativiza la importancia de lograr un acuerdo con el FMI. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen todos acá? Bueno, no, es que postula que la economía transita una mediocridad. ¿Qué pasa, Úrsula? No, es que es increíble. La verdad que yo elijo reírme. Elijo reír porque si no realmente me hace mal. No puede salir, hay gente que no puede seguir hablando, ni Cavallo, ni Sturzenegger, y un montón de gente que estuvo estuvo en el 2001 también. Pero claro, por eso, ahora está festejando se repite, claro, se repite. Campeón mundial de chocar la calecita. Segundo de Cavallo. Entonces, digo, me parece que la justicia... Vuelvo a muy cortito. En el mes de octubre, fin de octubre. Vasco para Úrsula. No, y con esto termino. Me parece que es muy importante. Tenemos los nombres de quienes son los que pidieron la plata, tenemos los nombres de quienes se la fugaron, la tiene también el Congreso. La justicia tiene que ir a hacer algo y tiene que ir atrás de esta gente que es la responsable real de lo que estamos viviendo hoy en el país. Vasco. Tenemos los nombres. No, es decir, ya no me sorprende. Yo tuve este fin de semana en Infobae. Cavallo me dedica medio artículo, estoy muy agradecido. Yo fui el que destrocé todo, él dejó el país. Fuiste vos al final. Sí, me descubrió. Siempre dice lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, pero también Sturzenegger, para ser concreto, vos sabés que no quiero volver con el tema. No, mostremos el libro del Vasco, porque, pero, a ver, es 2001, 2021. Esto. Entonces, Sturzenegger, mes de octubre, dice, para tranquilizar a los ahorristas, tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. Cumplen las normas de Basilea Plus. Lo dijo 2 meses antes, cuando él sabía... Basilea es el Banco Central de los bancos centrales, claro, ¿no? Te dice que legitima los sistemas financieros. Claro. Cuando él sabía, a mí tendrían que estar presos por este tema, que el sistema financiero argentino no tenía prestamista de última instancia. Es decir, que de haber una corrida, el Banco Central no iba a salir a calmar la corrida, y mucho menos si la corrida era en dólares, salvo que alguno pensara que en la Casa de la Moneda había una máquina que imprimía a Washington, a los dólares. Una locura, y hoy siguen hablando. Amado, mira, además, en la historia argentina, los momentos que se resolvió el problema de deuda, que es un problema crónico, empezó con Rivadavia, no empezó antes de ayer, fue el peronismo en tiempos de Perón, cuando se declaró la independencia económica argentina por haber pagado toda la deuda externa, con Néstor y Cristina resolviendo el default y la deuda que se había acumulado con Cavallo y todos estos personajes. Y ahora, seguramente, este gobierno va a poder, por tercera vez, resolver los problemas de deuda, en los cuales podemos tener visiones que tienen algún margen de diferencia. Lo importante es abonar a que el gobierno pueda resolver esto. Resolvió el problema de los tenedores privados, ni bien empezó, un problema que parecía insoluble, y ahora yo estoy convencido que hay que juntar masa crítica, hay que hacer mucha construcción popular para que el gobierno pueda encarar la discusión con el fondo con la mayor fortaleza posible. Pero la verdad es que todos los que hablaron y hablarán son los que generaron Pero después el problema. Vuelven de vuelta estos gobiernos y vuelven a pedir la plata de nuevo y volvemos y tenemos otra vez. Pusieron la inflación en función. Primero, fue el que provocó todo el despelote con De la Rúa, Cavallo y compañía, que no es ocioso recordarlo, van a ser 20 años. Destruyeron, nos dejaron sin país. Era Sturzenegger, era el número 2 de economía.
ahora lo volvió a hacer con Mauricio Macri. Y él cree que tiene la solución. Sería fantástico. Yo no digo que nadie no pueda opinar, pero flaco, ya la chocaste 2 veces mal. Dejá que se trate de hacer otra cosa. Porque la última vez fue terrible el rol de Sturzenegger como presidente del Banco Central. Una inflación desbocada, devaluaciones imposibles, caída del salario real. Sí. Ellos crearon las 2 canaletas. Pero Amado, a ver... Las 2 canaletas, perdóname, Julián, fueron la tasa de interés del Banco Central y los aumentos, los tarifazos de las empresas de servicios públicos. Entonces, Sturzenegger, de mínima es el creador... ¿O son las ideas que trajo que siguen... Bueno, siempre las ideas tienen alguien que las ejecuta. Pero era parte del club, ¿eh? Pero aparte no es que apareció de casualidad ahora, estuvo en el 2001 Sturzenegger. Eduardo. Me quiero acoplar a lo que dice Amado. 2005... me llama Parrilli y me dice, vení que vas a estar en un hecho histórico. Yo estaba en la Federación Agraria en ese momento. Casa de Gobierno, se anuncia el pago al Fondo Monetario, desendeudamiento, ya estaba todo el proceso de canje de bono, el país había arrancado sobre la base, digamos, que siempre relata el Vasco con toda precisión, digamos, se pudo avanzar en un proceso soberano. Lo que hay que tratar de explicarle a nuestros televidentes, yo sé que hay muchos que son muy militantes, pero hay televidentes neutros que dicen, a ver qué dicen esto de C5N. Digo, ¿a dónde nos metieron esto? Crápula. Auditoría, que te estén controlando, que te estén exigiendo. Ahora hay que ir a ver cómo se acuerda el bolón que en el que nos metieron, y resulta que hay que ojo con los planes, ojo con la infraestructura, ojo con la obra pública, tener que ajustar 3 puntos del PBI, qué sé yo. Digo, en eso nos metieron, auditando, controlando, ¿no? Perdiendo soberanía como país, y lo más grave que es sobre la base, cuando el país dice no es sobre el ajuste, y empiezan los cuestionamientos. Y la verdad que hay que arreglar con el fondo, hay que arreglar, no tenés solución, hay que hacerlo. Digo, el presidente de la Nación, yo quiero hablarle a mi amigo Alberto, no le envidio el lugar que le toca, hay que arreglar eso, pero... pero también hay que ser contundente de cómo fue ese préstamo, que no es menor. Permíteme, pero hay que mantenerse firme en que no es sobre la base del ajuste, y hay que salir a buscar los recursos. Los recursos que salen, esto lo digo en todos los programas acá, por el río Paraná, bajo formato de contrabando, Ahí hay mucha plata, le podés pagar. Por eso el eje de quién lo paga no es menor. Bueno, gracias Eduardo, pido disculpas porque nos tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. Listo. Yo con eso ya... Estás bien. Me doy por satisfecho. Bueno, muy bien, último minuto de Caníbales. Vasco, a ver, vas a presentar el libro. Voy a presentar el libro el martes que viene, pero que tiene exactamente que ver con esto. ¿Qué significa? Argentina o cambia su matriz productiva, o crece o vivimos arrodillados. Lo que nos está pasando con el fondo es exactamente lo mismo. Nos llevan a que sigamos siendo proveedores de materia prima y recursos naturales. Cuando Argentina recupera la gobernabilidad, cuando recupera la gobernabilidad de la economía. Y eso es cuando crece. Por eso, Néstor pudo saldar el fondo con la deuda, porque en menos de un año recuperó los 10.000 millones que les había pagado, porque la economía crece. Entonces, sepamos que la gobernabilidad que tenemos que recuperar es creciendo. Y el fondo con el ajuste te lleva al no crecimiento. Bueno, gracias Vasco. Me sumo ahí cortito. No podés sumarte porque nos tenemos que ir, si no tenés que pedir disculpas a Juana Morín. Yo una sola cosa. Disculpa, Juan. Es muy importante, que prestemos atención a la persecución judicial, combinada a la persecución mediática. Empezamos a volver a ver otra vez contra el Grupo Indalo, contra quienes llevan adelante esta empresa, contra otros empresarios. Es un abanico que lo que busca es acallar voces y condicionar la política. Bueno, yo suscribo a lo que dijo mejor. Estamos el Vasco no me va a dejar mentir, estamos mucho mejor que hace... En 15 días se cumplen 20 años del helicóptero. ¿Te acordás? De la Rúa. Este es un momento donde hay mucho mejores condiciones si se transitan las bases del crecimiento que dice el Vasco y que decimos los productivistas desarrollistas. Bueno, muy bien, les agradecemos a todos, muchísimas gracias, han sido muy amables, gran programa. Ya viene el señor Juan Amorín con su conflicto de intereses, nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 20. Cuídense, chau.